Esta es mi historia, la historia de mi vida y cómo terminé aquí, en este lugar en el que nunca pensé. Pero aquí estoy. Todos los escritores escriben sobre lo que conocen, y esto es quién soy y lo que hago. No hay una gran novela americana en mi futuro. No estoy tan inspirado, y no soy tan narcisista. He hecho mi parte de trabajos freelance para algunas publicaciones medianas y más establecidas. He publicado algunos ensayos, algunas exposiciones y algunos artículos satíricos. Puede que los hayas leído, pero lo más probable es que no. Este trabajo es interesante, agotador y gratificante, pero no paga mis facturas. Muy a menudo, estos artículos son simplemente un trabajo de amor. Las horas de investigación por sí solas borran cualquier noción de ganar dinero. Como escritor, es casi como si trabajaras 40 horas a la semana y te pagaran por 5. Esto puede ser suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para vivir de verdad. Escribiendo guías es como me gano la vida. No escribo instrucciones. Escribo manuales. Así que puedes enojarte mientras construyes tus muebles de IKEA, pero no te enojarás conmigo. No. Estoy contratado para escribir manuales de empleados, manuales de software y otros materiales para promover lo que la gente quiere que otros hagan. Suena simple, pero eso no es cierto. La gente me dice cómo debería funcionar algo y yo lo pongo en papel para que ellos no tengan que hacerlo. Luego me pagan. Y bastante bien. Te puedo prometer que si puedes hacer esto, escribir algo que explique el proceso clara y completamente, podrás encontrar un trabajo. Hay mucho de eso ahí fuera. No es glamoroso. No hay largas horas pasadas en una cafetería donde tú, como un beatnik, reflexionas sobre el significado de la vida. No hay premios, banquetes, firmas de libros o giras promocionales. Conseguí un contrato. Paso tiempo con la gente. Descubro lo que saben y lo que quieren decir, y lo escribo. Luego me voy. Paso la mayor parte de mi tiempo solo con solo mi portátil como compañía. Soy un escritor, el más aburrido del mundo. Este no era mi trabajo soñado. Ni siquiera sabía que este trabajo existía. Definitivamente no es lo que pensé cuando estudié economía y estadística en la universidad. Para ser honesto, no sabía lo que quería hacer después de obtener un título en uno de estos campos. Pero no era esto. Comencé a ganarme la vida como escritor por accidente. Exactamente una semana después de comenzar mi primer trabajo real, cometí mi tercer error cuando intenté inscribirme en los beneficios de la empresa. Intenté seguir el manual de beneficios que me dieron durante la orientación de empleados. No pensé nada de mis 2 primeros errores, simplemente rehice los documentos. Pero el tercer error me volvió loco. Estaba seguro de que había hecho todo bien porque había sido muy cuidadoso. Después de estar avergonzado por los 2 primeros errores, mi indignación llevó a una conversación con el gerente de recursos humanos que terminó con un «si crees que puedes escribirlo mejor, adelante». Eso es lo que hice. Durante el siguiente fin de semana, reescribí las secciones del manual que me llevaron a los errores. Esto resultó en una reescritura de todos los materiales de orientación, lo que llevó a revisiones de los manuales de otros departamentos. Esto llevó a una recomendación de nuestro co a uno de sus amigos del golf, lo que llevó a mi primer contrato, lo que llevó a mi carrera. Y 15 años después, todavía no he usado ningún marketing más allá del boca a boca. Todas las decisiones difíciles de mi vida han llegado en los momentos más inoportunos. ¿Por qué las decisiones realmente difíciles y el trabajo realmente duro siempre vienen en un momento en el que eres menos capaz de concentrarte completamente en ellos? Cuando llegué a la cima de la colina, la vista era exactamente como la recordaba. Al sur se alzaba una cadena montañosa cubierta de pinos verdes y salpicada de flores de otoño como solo los álamos tienen. El río serpenteaba por el valle debajo de mí y la carretera seguía cada una de sus curvas. Al norte, formaciones rocosas dentadas salpicaban las llanuras que se inclinaban. Y luego estaba el atardecer.
He estado en casi todos los estados de EU y nunca he visto un atardecer que pueda compararse con el atardecer en las montañas rocosas. Tal vez sea porque el aire es más limpio o la altitud es mayor. Honestamente, no lo sé. Pero en cada día claro, el cielo se vuelve rosa, rojo y naranja en un estilo que no se encuentra en ningún otro lugar. También sabía, por experiencia, que todavía me quedaban casi 2 horas de sobra. Podía ver la cima de una cadena montañosa que no estaba lejos de mi destino. Quizás era una metáfora de mi vida. Mi destino parecía tan cerca, parecía un viaje fácil. Parecía que no debería tomar más de 15 minutos, pero sabía que tomaría mucho más tiempo. El camino parecía tan pacífico y tranquilo, pero de hecho el camino a la cima era largo y sinuoso y cada giro del camino te exponía a un mayor peligro. Cuanto más alto subías, más tiempo tardabas en caer. Y no te dabas cuenta hasta que mirabas hacia atrás hasta donde habías comenzado. Ahora entiendo mucho mejor este sentimiento. Fue aquí, en este lugar, donde me di cuenta por primera vez de que muchas cosas que la gente considera grandiosas son, de hecho, insignificantes. En una hora, habrá oscuridad. Oscuridad total. Un recordatorio de que cada persona está sola y necesita algo para iluminar su camino. A menudo he tratado de explicar la diferencia entre una noche en la ciudad y una noche fuera de mi ciudad natal. Es difícil transmitir a la gente y no lo creen realmente. En la Tierra, donde una ciudad termina en el mismo lugar donde comienza otra, las estrellas simplemente se borran. Aquí, las estrellas parecen ilimitadas. Me detuve por unos minutos para capturar un recordatorio de cuán insignificantes somos nosotros y nuestros problemas. Mi viaje llegó en el mejor momento de mi vida y en el peor momento de mi vida. No había duda de que necesitaba un descanso. La vida se había vuelto estresante y dolorosa. Y aquí todo sería más sencillo, o al menos menos complicado. O tal vez sería simplemente un buen lugar para esconderse y pretender que mis problemas no existen. Este lugar donde todos saludaban al pasar y se detenían para echar una mano cuando alguien lo necesitaba. Era bueno para eso. Era un buen lugar para esconderse. No fue una sorpresa que mi madre muriera. Ella rechazó el tratamiento. Quería estar en su propia casa. No necesitaba visitantes. Ella quería estar sola. Hacia el final, hablamos por teléfono durante mucho tiempo, hasta que se volvió demasiado débil y cansada para mantener conversaciones largas. Luego teníamos conversaciones cortas hasta que perdió la capacidad de hablar. Después hubo mensajes de texto hasta que estuvo demasiado débil para escribir. Y luego murió. Como siempre, mi madre estaba allí para ayudarme. Es increíble lo que aprendes en los lugares más inesperados. Crecí en un pueblo de 900 personas. Era un lugar donde nunca encajé en la sociedad. Sin embargo, fue el lugar donde más aprendí sobre la vida. Por ejemplo, las personas cometen errores. Aquellos que se arrepienten y corrigen sus errores son perdonados y todos siguen adelante. Aquellos que no se arrepienten y los cometen son pronto expulsados para preservar la salud y la vitalidad del resto de la sociedad. Mi madre hablaba a menudo sobre el perdón y las cosas importantes de la vida. Hacia el final de su vida, también aprendí que cada persona es responsable de su propia felicidad. Eres tan feliz como te permite ser. Y eres tan infeliz como permites que otras personas te hagan. Aquí, en mi ciudad natal, la gente no tenía nada especial. La mayoría de las personas se contentaban con una casa y amigos y llevaban una existencia modesta con una sonrisa. Pero había un pequeño número de personas que nunca eran felices. Culparon a todos a su alrededor por sus problemas. A esas personas se las trataba con tolerancia. Pero generalmente se hablaba de ellas después de un profundo suspiro de «aquí vamos de nuevo». Nunca tuve la intención de regresar a mi ciudad natal después de graduarme de la escuela secundaria. Lo sabía, mi madre lo sabía, y sinceramente, todos los demás también. No fui rechazado, pero nunca encajé en la sociedad.
Era un niño que constantemente pedía libros a las bibliotecas de las grandes ciudades. Era el chico que tomaba clases de inglés, matemáticas, ciencias e historia extracurricular porque mi escuela secundaria no las ofrecía. Era un niño sin padre, uno de dos en mi ciudad natal. No me malinterpreten, la gente de allí no era estúpida de ninguna manera. De hecho, si necesitaba saber algo sobre carbón, metano, la vida en la Tierra o cómo ser un buen vecino, había expertos por todas partes. Pero el mismo grupo de personas no estaba interesado en la cultura pop o la política. Nunca habían visto a políticos o autobuses turísticos y, por lo tanto, no tenían interés en el mundo exterior o en votar, para el caso. Lo más probable es que fuera odio, basado en años de experiencia de políticos enviando a sus hijos y padres a morir en lugares lejanos y luego trayéndolos de vuelta envueltos en una bandera y músicos vendiendo álbumes en conciertos dedicados a lo mismo. Su independencia del mundo exterior y su indiferencia hacia él estaban merecidas. No les interesaba la tecnología. En todos mis años formativos, solo había una computadora acumulando polvo en la biblioteca pública. No había televisión por cable y solo una antena parabólica enorme en el rancho de los Taylor. Después de todo, los Taylor eran la familia más rica de la zona. No, aquí, las únicas cosas importantes en la vida se discutían en un restaurante los domingos por la mañana después de la iglesia. Las noticias de la noche nunca eran más importantes que quien en la ciudad necesitaba ayuda. Aquí, la gente se preocupaba por los demás, se mantenían para sí mismos y decían, con todos y todo. Sacar un préstamo era tan fácil como ir a la tienda de comestibles con una nota de mamá diciendo que ella pagaría la factura cuando viniera a la ciudad en unos días. De niño, no podías escapar de nada. La gente te conocía, conocían a tus padres, y siempre había alguien asegurándose de que nada se saliera de control. Era extrañamente reconfortante escuchar el rugido de las conducciones de ganado mientras las ruedas de mi sedán deportivo extranjero pasaban sobre ellas. Entonces sentí una sensación de paz que se apoderaba de mi alma cuando, en la única intersección con una señal de alto, me detuve por unos segundos. Mi coche no encajaba en el desfile de camionetas y SUV estadounidenses como nunca antes. Pero este era mi pueblo natal. La vida está llena de coincidencias y el mundo es pequeño. Realmente no hay otra forma de explicarlo. Mi trabajo requería que viajara con frecuencia. Cuando era más joven, casi no necesitaba un apartamento. Nunca estaba en casa de todos modos. A medida que envejecía y me volvía más sabio, mis servicios se volvieron más demandados y mis precios aumentaron significativamente. Pero la mejor parte era que podía establecer mi propio horario durante los últimos 15 años, ya que mis prioridades se habían desplazado a cosas más importantes. He viajado no más de 8 días consecutivos, una vez al mes, y el resto del tiempo he trabajado en la seguridad y comodidad de mi hogar. Estas eran las cosas que más valoro. Mis amigos, mis hijos y, hasta hace poco, mi esposa. Sin embargo, era un experto en la vida en la carretera. He aprendido todos los trucos para aprovechar al máximo mi tiempo en aeropuertos, hoteles y restaurantes. Me he convertido en un experto en hacer maletas. Podría nombrar las opciones de comida más saludables en casi todos los restaurantes de cada ciudad que visité. También podría nombrar los lugares más amigables para beber cerveza en casi todas las ciudades importantes de EU. Ese jueves estaba en uno de esos lugares. Ese jueves mi vida cambió para siempre. La vida está llena de coincidencias. ¿Y si no tuviera tal don para hablar con extraños? ¿Y si no tuviera tal fascinación mórbida con personas eclécticas y sus diferentes hábitos? ¿Y si me quedara en mi habitación y me acostara a una hora razonable en preparación para un vuelo temprano a casa al día siguiente? ¿Estaría mejor? ¿Mi vida sería mejor si no lo hubiera conocido? Asistí a una pequeña universidad de artes liberales en el Medio Oeste Superior con una excelente reputación académica, un gran programa de música en coro y unos equipos deportivos bastante terribles. Era perfecto para mí. Sé que en algunas de las universidades más grandes de la zona, la población estudiantil anual estaba en los decenas de miles.
Había 3.200 personas estudiando en nuestra universidad. Esto puede no parecer mucho, pero era un gran salto desde mi clase de graduación de la escuela secundaria de 14 personas. La universidad, ¿qué puedo decirte? Todo era diferente. Llegué al campus como un niño enfrentándose al mundo por primera vez, lejos de casa como nunca antes. Para ser honesto, estaba muerto de miedo. Por lo que sé sobre las experiencias universitarias, la mía fue bastante promedio. Tenía una beca completa y saber que si perdía la financiación, mi carrera universitaria terminaría. Eso fue suficiente para mantenerme bajo control. Me inscribí en el coro y fui uno de los únicos 4 estudiantes en la historia de la escuela en ganar un lugar en el coro principal de audición durante los 4 años. Supongo que los años de ser el único miembro menor de 50 del coro de la iglesia los miércoles por la noche y los domingos por la mañana finalmente dieron sus frutos. Mi escuela era única en el sentido de que los miembros del coro eran más populares en el campus que los atletas. Cuando tu equipo de fútbol pierde cada semana y tu equipo de baloncesto pierde el torneo de la conferencia cada año, es bastante difícil para un atleta reclamar el título de gran hombre en el campus. Pero el coro era conocido en todo el país, recibía premios y actuábamos ante audiencias llenas durante nuestra gira anual. Esto puede parecer un universo alternativo donde los nerds dominan el mundo, pero para mí fue perfecto. Prosperé durante mis años universitarios y, lo más importante, crecí. Las buenas calificaciones me dieron confianza, y mi estatus en el coro me proporcionó un gran grupo de amigos para toda la vida. No cambiaría mis 4 años como estudiante por nada en el mundo. La universidad fue donde tuve mi primera cita no de baile. Fue allí donde experimenté mi primer beso real, sesión de besos y placer bajo el cinturón. No me malinterpretes, esta experiencia la adquirí durante la mayor parte de mis primeros 3 años de estudio. No era Don Juan, pero crecí de un niño asustado a un joven decente y seguro de sí mismo. Y no es porque aumentara de altura hasta alcanzar 6 pies 2 pulgadas. No se trata de hombros más anchos o una mejora en el press de banca. No es que se me hiciera más fácil hablar con cualquiera sobre cualquier cosa. No se trata de los elogios de mis profesores o mi elección como presidente del coro. En realidad, no era ninguna de esas cosas, pero fue cuando todas se combinaron en un paquete completo. La universidad también fue donde me enamoré. Stacey Henderson era una estudiante de segundo año y un nuevo miembro del coro en su último año. Como presidente del coro, era mi trabajo dar la bienvenida a todos los nuevos miembros. Nuestra primera reunión no debía ser nada más. Se suponía que iba a ser una rápida reunión de presentación por la tarde, tal vez con una taza de café, que había hecho docenas de veces. Resultó ser mucho más. Solo una vez en mi vida me he sentido tan cómodo con alguien tan rápido. Fue ese día. Después de unas preguntas introductorias, Stacey y yo pasamos las siguientes 4 horas intercambiando historias de vida y conociéndonos. Teníamos tanto en común que casi daba miedo. Pero Stacey me gustó desde el principio. No empezamos a salir de inmediato. De hecho, nunca empezamos a salir en absoluto. Me gustaba tanto Stacey que siempre me aseguraba de que fuera invitada a cualquier evento. Tenía un gran grupo de amigos, chicos y chicas, y siempre estábamos haciendo algo. Solo me aseguraba de que ella estuviera incluida. Con el tiempo, se convirtió en un miembro completo del grupo. Stacey era hija de un piloto de la Fuerza Aérea y parte de una familia militar. Su padre murió durante un ejercicio de entrenamiento el verano después de graduarse de la escuela. No recordaba nada sobre mi padre porque murió en un accidente de motocicleta cuando yo tenía 2 años. Ella era hija única, como yo. Nunca se sintió parte de los niños de las familias en las muchas bases militares en las que vivió. Siempre fue un poco más avanzada académicamente que sus compañeros. Podía entenderla. Estaba lejos de casa, aunque solo era un avión desde su hogar en Anchorage, Alaska, que, casualmente, estaba a solo 1 hora en coche de la casa de mis abuelos paternos cerca de Pomervasilla. Ambos murieron antes de que los conociera,
pero escuché historias de mi madre sobre la cantera de piedra de la familia, ubicada muy al norte. Durante nuestro primer semestre estudiando juntos, Stasey se convirtió en una de mis amigas más cercanas, quizás la más cercana. Así fue como empezamos. ¿Cuándo cambió nuestra relación? Me di cuenta de lo que Stasey significaba para mí durante la primera semana de clases de nuestro segundo semestre. Después de regresar de las vacaciones de Navidad, ella y yo pasamos cada momento libre juntos hablando sobre nuestras vacaciones y poniéndonos al día. El viernes después de nuestro regreso, comenzó a nevar, y continuó. Para media tarde, ya había 5 pulgadas de nieve en el suelo y seguía nevando. Las clases fueron canceladas. No había oído nada de Stasey y empecé a preocuparme por ella. No puedo decir por qué. Me puse mi equipo de invierno y comencé a caminar hacia su dormitorio desde mi apartamento fuera del campus. Las carreteras eran demasiado peligrosas para viajar en coche, y quizás la decisión de caminar 2 millas a través del campus hasta su habitación no fue la mejor decisión. Pero no podía contactarla por teléfono y no pude evitar asegurarme de que estaba bien. Las carreteras eran terribles, pero los senderos a través del campus, donde había poca cobertura debido a los enormes árboles que los protegían, no estaban tan mal. 25 minutos después, estaba frente a su dormitorio y claramente vi que no había electricidad en su parte del campus. Cuando entré al edificio, me propuse encontrar a mi Stasey y asegurarme de que estaba a salvo. No fue difícil encontrarla. Todos los residentes del albergue se habían reunido en un grupo general en el área de recreación en el primer piso. Escaneé las masas cubiertas con mantas hasta que la encontré. Ella me miró casi al mismo tiempo. En esos pocos segundos, su sonrisa y el alivio que sentí fueron símbolos tan poderosos de lo que Stasey significaba para mí. Creo que ella sintió lo mismo. Stasey, vamos a recoger tus cosas antes de que oscurezca afuera. Puedes quedarte conmigo hasta que vuelva la electricidad, dije. Ella puso una pequeña sonrisa y respondió casi en un susurro. Está bien, Jacob. Así nació nuestro amor. Por supuesto, hubo obstáculos. Por ejemplo, si el vehículo utilitario del campus no hubiera estado despejando las aceras en el momento en que comenzamos nuestro regreso a mi apartamento, probablemente nos habríamos quedado atascados y congelados durante el camino. Ese fin de semana con Stasey fue probablemente el más divertido sin tener relaciones que he tenido a solas con una mujer. Pasamos la noche del viernes viendo películas, acurrucados bajo las cobijas, comiendo pizza congelada y bebiendo chocolate caliente. Dormí en el sofá y Stasey durmió en mi cama. Hicimos panqueques el sábado por la mañana, jugamos juegos de mesa por la tarde y tuvimos un torneo de videojuegos por la noche. Perdí y me tocó preparar nuestra cena de perritos calientes, papas fritas y frijoles horneados. Por mis esfuerzos, fui recompensado con un abrazo mientras veíamos televisión esa noche y un beso en la mejilla antes de dormir. El domingo por la mañana trajo cielos despejados, calles limpias y una caminata a la iglesia. Después del servicio y del brunch en un restaurante cerca del campus, nos tomamos de la mano al regresar a nuestros dormitorios. Los abrazos y besos que terminaron nuestro fin de semana dejaron una sonrisa en mi rostro. Durante días después de eso, fuimos inseparables. Nuestras actividades sociales no cambiaron mucho. Éramos solo una pareja, Jacob y Stasey. Nunca discutimos que después de la graduación, conseguiría un trabajo en Minneapolis. No hubo lágrimas, ni preocupaciones. Mi apartamento estaría a 1 hora en coche de su dormitorio, pero ambos asumimos que funcionaría. Stasey aún tenía 2 años de universidad por completar. Tenía que comenzar una carrera. Como ya dije, mi apartamento solo servía como un lugar para recibir correo. Honestamente, una sala de almacenamiento y un buzón me habrían bastado. Después de los primeros 6 meses, cuando dejé de trabajar de 9 a 5, si no estaba viajando, estaba visitando a Stasey. Aparte de esto, no tengo nada que decir sobre nuestros primeros años. Supongo que no éramos diferentes de cualquier otra pareja joven enamorada.
Todo era nuevo y emocionante. Nunca hubo un momento aburrido, nunca un tiempo para pausar y reflexionar. Todo era increíble. Aunque hablábamos mucho sobre lo que cada uno de nosotros esperaba experimentar en la vida, nunca hablábamos sobre nosotros. Sabía lo que Stacey estaba pensando, y ella podía leerme como un libro. Íbamos a estar juntos, y ambos lo sabíamos. Mi propuesta, aunque esperada, al final aún fue una sorpresa. La hice durante el banquete anual del coro en la graduación de la clase senior de Stacey, frente a todos nuestros amigos. Todos los matrimonios tienen sus dificultades y tiempos difíciles. Tuvimos muy pocos de ellos. Mi negocio despegó mientras Stacey aún estaba terminando la escuela. Después de graduarse de la escuela secundaria y aún tratando de decidir qué carrera quería seguir, alquilamos un pequeño apartamento por si acaso y para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Vivir con alguien, incluso tu mejor amigo, siempre es arriesgado. Por mucho que amara a Stacey, hubo días en los que simplemente me sacaba de quicio. Podríamos haber tenido más en común que cualquier otra pareja que haya conocido, pero nuestras personalidades no eran iguales. Creo que nuestra educación tuvo una influencia directa en esto. Stacey creció en un ambiente militar estricto. Yo crecí en las montañas de Wyoming. Sus actividades diarias estaban programadas y requerían dedicación. Yo asumía todo lo que el día me ponía frente a mí desde el principio mientras establecíamos límites y nos poníamos a prueba. Esta diferencia causó mucha fricción. No mucho después, aprendí a apreciar nuestras diferencias como un regalo de Stacey para nuestro matrimonio, y la amé aún más por ser fuerte en áreas donde necesitaba mejorar. Estoy seguro de que ella sentía lo mismo. Era una noche que siempre nos traía de vuelta a condiciones iguales cuando éramos jóvenes. Nuestra vida amorosa siempre fue buena, a menudo genial, y a menudo fantástica con algunas vueltas y giros. Yo era una flor cuando Stacey y yo hicimos el amor por primera vez unos meses después de nuestro matrimonio. Estoy seguro de que Stacey también era una flor, aunque por un acuerdo tácito nunca mencionamos nuestras experiencias previas en la cama. Durante nuestra primera noche juntos, parecía que Stacey estaba tan nerviosa como yo y tan emocionada por el momento como yo. Explorar todo el cuerpo de Stacey por primera vez fue una experiencia inolvidable para mí. Era asombrosamente hermosa sin ropa. Su cuerpo respondía a mi toque. Su rostro se sonrojaba, su respiración se aceleraba. Éramos perfectos el uno para el otro después de nuestra primera vez y durante mucho tiempo en nuestra relación, hacíamos el amor cada vez que estábamos solos, como si yo fuera un hombre condenado a muerte con una cita conyugal restante. Por su parte, Stacey se enorgullecía mucho en su papel de seductora, encontrando cada vez más formas de atraerme. Durante el primer año de nuestro matrimonio, pasamos la mayor parte del tiempo cuando no estaba de viaje en la cama, en el sofá, en la ducha, en la mesa de la cocina o en un estacionamiento oscuro. Cada matrimonio tiene sus problemas, pero la noche no fue uno de los nuestros. El único momento verdaderamente difícil llegó al comienzo del segundo año de nuestra vida matrimonial. Comencé a viajar más a menudo. Stacey empezó un nuevo trabajo. Nuestros horarios chocaban y nuestra comunicación se resentía. Durante meses nos molestamos mutuamente hasta la muerte y nos quejamos de cosas más de lo que disfrutamos de la compañía del otro. En el punto álgido de la relación, yo estaba miserable y cansado de todas las discusiones cuando Stacey me llamó para planificar asistir a la reunión anual del coro sin ella. Cuando tuvo que asistir a una conferencia por trabajo, empecé a esperar con ansias unos días lejos de mi esposa y me di cuenta de que esto no era algo bueno. El regreso a casa fue bien, pero aún hacía un poco de frío en casa cuando volví. Entonces, de la nada, después de todas esas semanas y todas esas discusiones, Stacey se disculpó. En ese momento, consideré que esta era la disculpa más sincera que había recibido. Dijo que su trabajo era estresante, que no tenía suficiente tiempo para pasar conmigo y que estaba frustrada con nuestro horario de amor. Me disculpé por dejar que la situación se saliera de control y no hacer más esfuerzo para que ella se sintiera valorada, y seguimos adelante.
2 semanas después, anunció que estaba embarazada de nuestro primer hijo, una niña. Después de 2 años de vida juntos, nació nuestro primer hijo. 2 años después, nuestra familia se amplió con gemelos. Stacey se quedó en casa con nuestros hijos hasta que todos fueron a la escuela. Luego volvió a trabajar, pero muy raramente para mantenerse ocupada y activa. Los niños eran como el pegamento que mantenía nuestras piezas del rompecabezas juntas. Éramos casi inseparables. Después del nacimiento de nuestro primer hijo, nos cuidábamos mutuamente y a los niños. Rara vez discutíamos sobre algo y nunca sobre algo importante. Amaba a mi familia y sus recordatorios diarios de lo que realmente importa en la vida. Stacey era una madre fantástica, la mejor. Como compañera de vida, era aún mejor. Nos perdimos todas las cosas que hacen que los padres jóvenes tengan una vida nocturna reducida. Cuantos más hijos teníamos, más emocionados nos volvíamos. Aunque 3 a 4 veces por semana era la norma, semanas de amor diario no eran inusuales. Incluso mi operación después del nacimiento de los gemelos fue como un golpe de energía en nuestra vida. Tuvimos un amor desenfrenado durante varias semanas después de mi recuperación. Es como si todas las estrellas estuvieran alineadas para asegurar que siempre tengamos suficiente tiempo a solas como adultos. No había absolutamente nada malo con nuestro matrimonio, nuestra vida nocturna o nuestra familia hasta que esto sucedió. Realmente creo que fue nuestro constante coqueteo lo que llevó a todo esto. Cuanto más hacía Stacey por la familia, más feliz era yo. Seguía compartiendo estos pensamientos con Stacey cuando estaba cerca de ella. No tenía filtro en mis pensamientos. Si su comida estaba deliciosa, se lo decía. Si pensaba que se veía sexy en su nuevo atuendo, lo decía. Mi mente estaba constantemente llena de pensamientos sobre Stacey y su familia. Si se me ocurría una idea inteligente, la escribía y le daba la nota más tarde. Si veía su barra de chocolate favorita o una flor o cualquier cosa por menos de 20 pesos, se lo compraba y la sorprendía algún día. Ella hacía lo mismo conmigo. Era genial estar enamorado de tu mejor amiga y escuchar constantemente cuánto te amaba y cuánto encendías a tu pareja. Esos pocos meses de decepción al principio de nuestro matrimonio fueron solo un bache en nuestras vidas, que pronto se olvidaron y fueron reemplazados por un amor que no puedo describir. Si eres padre, sabes de lo que hablo. Amabas a tu esposa antes de tener hijos, pero la atesorabas después. Admirabas su fuerza interior como madre y amabas a sus hijos incondicionalmente. Esta es la experiencia más asombrosa en la tierra. Durante 15 maravillosos años, este fue mi mundo hasta que dejó de serlo. No soy un experto en esposas infieles. Puedes llevarlo al banco, aprobarlo y retirar cualquier cantidad de dinero. Pondría mi fe en la fidelidad de mi esposa contra cualquier apuesta que me ofrecieras. Y descubrir que estaba equivocado y durante tanto tiempo fue el evento más difícil, aplastante y desorientador de mi vida. Si esto te ha pasado a ti, no puedo comparar mis sentimientos con los tuyos. Solo puedo suponer que la experiencia de cada uno es diferente. Si esto no te ha pasado, considérate bendecido. Todo lo que puedo ofrecer son los pensamientos que pasaron por mi cabeza y cómo, en el transcurso de 7 días, mi perspectiva de la vida cambió por completo. Al principio hubo un shock desde el momento en que mi mente conectó la realidad de lo que escuché y vi con mi vida hasta que desperté horas después en el suelo de un baño de hotel. Su cuerpo estaba en piloto automático. Recuerdo haber intercambiado tarjetas de presentación con Robert Paulsen. Recuerdo haberle estrechado la mano y no querer hacerlo. Recuerdo lo frío que estaba, como no notó mis manos temblorosas. Nunca lo sabré. Recuerdo haber tomado el ascensor hasta mi piso en el hotel. Mi estómago subió a mi garganta en el momento en que comenzó a moverse. Recuerdo doblarme y poner mis manos en mis rodillas, tratando de recuperar el aliento y componerme. Recuerdo el sentimiento en mí. Esto no era un dolor ordinario, ni siquiera el más insoportable. Era algo mucho más. Era como si todo mi cuerpo estuviera siendo apretado por alguna fuerza,
haciendo que los huesos de mi cuerpo se rozaran contra cada músculo, tendón y nervio, terminando. Literalmente dolía cada vez que me movía, incluso solo respirar. Meses después, recordé este momento y le di un nombre exacto. Era el dolor de la muerte. En ese momento, mi amor por mi esposa murió. La desesperación fue lo siguiente, y duró mucho más. Mi habitual despertar a las 4 a.m. apenas atrajo mi atención. Cuando sonó, fue por hábito, no por un pensamiento consciente. En el aeropuerto. Mi primer pensamiento consciente fue que mis calcetines no coincidían. Uno era marrón, el otro negro. La seguridad del aeropuerto aún me dejó pasar. Esta fue la primera de muchas cosas que no noté en esos primeros días. Mi ropa estaba limpia pero arrugada. Me duché, pero decidí saltarme otras rutinas básicas de cuidado personal. Con mi pelo peinado con los dedos y la cara sin afeitar, compré chicle demasiado caro en la tienda de regalos para ocultar el hecho de que no me había cepillado los dientes ni usado enjuague bucal. Miré por la ventana mientras el avión despegaba. Y luego, por primera vez en mi vida, me quedé dormido en el aire. Me desperté cuando las ruedas tocaron el suelo y me sacaron de mi sueño. Después de eso, mi habitual emoción de estar en casa y a minutos de encontrarme con mi esposa e hijos dio paso a una apática tristeza. ¿El cielo estaba nublado o todo parecía gris por alguna otra razón? No puedo decirlo con certeza, pero los colores del mundo definitivamente desaparecieron. La indiferencia hacia las cosas fue una experiencia inusual para mí. Incluso en tu peor momento, todavía tienes instintos de supervivencia, y mis instintos gobernaron el día. Me enfadé porque mi equipaje se retrasó al desembarcar del avión, pero me negué a insultar al asistente de equipaje porque había una madre cerca con sus hijos. No me importó casi causar un accidente al conducir en el tráfico en sentido contrario, pero no estaba conduciendo imprudentemente y llevaba puesto el cinturón de seguridad. Incluso en su peor momento, mi bestia salvaje era un debilucho y probablemente un cobarde. Me odiaba tanto por esta realización. Llegar a casa ese primer día fue surrealista. Era como si estuviera viendo una película sobre mí mismo pasando por el proceso de reunirme con mi familia. Recibí abrazos de los gemelos, choques de puños de mi hijo mayor y un beso en la mejilla de mi esposa. Fue un milagro que no vomitara en el vestíbulo cuando su piel tocó la mía por primera vez. Me aferré a los brazos de mi hija como si fuera la única medicina que podía curar mi enfermedad. Stacey se preocupó de inmediato por mi comportamiento. ¿Estás bien, Jacob? Estás actuando extraño y pareces que vas a caer. No me siento bien. Eso fue lo único que pude decir. Después de eso, me retiré al dormitorio y perseguí el sueño hasta que lo atrapé y lo forcé. Me despertaba periódicamente al sonido de Stacey revisándome. Prefería ahuyentarla con un gruñido y recostarme en la almohada. Repetí esta acción durante los siguientes 2 días, luchando contra los intentos de Stacey de hacerme llamar a un doctor. El hecho de que a veces apenas me dejara solo y pareciera genuinamente preocupada por mí no me consolaba en absoluto. Y luego mi madre murió. Sentarse en un bar y beber cerveza no era nada nuevo. No era nada nuevo tener a un tonto sentado a mi lado hablando sobre su éxito en los negocios, su vida encantada y lo buen amante que era. Robert Paulsen no era diferente de cientos de otros idiotas fanfarrones que había conocido en el bar. Era un poco mayor de lo que quería admitir, un poco más fuera de forma de lo que quería creer, y no tan encantador como pensaba. Lo que siempre admiré de tipos como él, y en lugares como este, es que su comportamiento siempre estaba respaldado por las circunstancias. Me senté en un taburete del bar para tomar una cerveza. Robert Paulsen estaba allí para encontrar a alguien con quien pasar la noche. Tipos como yo se cambiaban a ropa de trabajo sin importarles cómo se veían, siempre y cuando estuvieran cómodos. Robert Paulsen aflojaba su corbata, pero quería ser considerado exitoso. El traje, el reloj, el llavero con el logotipo de la automotriz estratégicamente colocado, todo esto estaba diseñado para atraer, oye, mírame, estoy bien.
su discurso era predecible. Reconocía lo justo de las conversaciones a su alrededor, lo que le permitía cambiar el guión y enfocar la atención en sí mismo y en lo maravilloso que era. Lo curioso es que, si Robert Paulsen hubiera estado solo, y la mayoría de las veces no lo estaba, probablemente habría tenido éxito en su búsqueda. Porque las mujeres que venían aquí estaban solteras. No importaba lo hermosas, inteligentes o cariñosas que fueran. Si estaban aquí solas, estaban buscando a Robert Paulsen. Para mí, estos lugares eran un excelente sitio para experimentar sin ningún riesgo en mi trabajo. Cuanto más rápido lograra que las personas realmente hablaran conmigo, que me contaran su verdadera historia, mejor. El bar era un gran lugar para practicar, y Robert Paulsen era mi próximo conejillo de Indias. Así que él charlaba. Yo le dejaba contar unas cuantas mentiras sobre su éxito y le daba algunos cumplidos. Alimentaba su ego diciéndole que la rubia atractiva al final del bar lo había estado mirando durante la última hora, cuando en realidad, pensaba que estaba mirándome a mí. Luego, justo como esperaba, sucedió, Robert Paulsen se abrió conmigo. Había pasado por 2 divorcios, estaba solo y cansado de trabajar en la carretera. No podía entender cómo su vida había terminado así, una puerta giratoria de amor sin sentido y soledad. No era diferente de los demás, y pude descubrir su verdadera historia. Después de terminar mi cerveza, generalmente terminaba nuestra conversación y volvía a mi habitación. Normalmente, habría rechazado su oferta de beber más, pero no lo hice. Había algo tan familiar en él, aunque estaba seguro de que nuestros caminos nunca se habían cruzado antes. Por alguna razón, simplemente no podía irme. Así que respondí educadamente a sus preguntas sobre mi trabajo, mi familia y de dónde era. Pude identificar el momento exacto en que se volvió cauteloso nuevamente. Sabía que cuando volviera la falsa fanfarronería, escucharía otro, una vez me acosté con esa chica caliente. No sabía que su confesión tendría algún efecto en mí, pero lo tuvo. Escuché a Robert Paulsen alardear sobre cómo una vez se acostó con una mujer casada en St. Paul hace unos años. Lo observé mientras buscaba su nombre en su cerebro. Entre las listas de sus otras conquistas, ¿era Lassie o Tracy? No podía recordar exactamente, pero claramente ella había dejado una impresión. Describió su cuerpo como si estuviera viendo una fotografía de ella. Recordó sus 2 días llenos en el hotel de conferencias con la mayor atención. Sí, amigo, esta mujer fue la más grande con la que he salido. Lassie de St. Paul vía Alaska. La mejor noche de mi vida. ¿Realmente terminó mi vida cuando levantó su vaso y bebió el resto en un saludo fingido? ¿O simplemente me parecía que la muerte de mi madre me había desestabilizado por un tiempo, reemplazando mis pensamientos poco saludables con la necesidad de tomar decisiones sobre mi madre y sus pertenencias? Me tomó unos 5 minutos decidir que iba a mi ciudad natal. Solo me tomó 4 decidir que iría solo. Cualquier persona sin remordimientos atribuiría mis emociones y comportamiento inestable a la enfermedad y el duelo por la pérdida de mi madre. Pero mi esposa observaba mis acciones como si estuviera viendo a un animal en una jaula a punto de escapar. Mi milagrosa recuperación de la enfermedad no hizo nada para consolarla. Durante la mayor parte de las siguientes 36 horas, básicamente la ignoré para atender asuntos más urgentes. Pero eso no significaba que no tuviera la oportunidad de clavar una estaca en mi corazón una vez más. Caminé de regreso al dormitorio desde la sala de estar y recogí los documentos necesarios para completar el caso de mi madre. Ella se sentó en su lado de la cama y susurró al teléfono, él sabe. No sé cómo. ¿Qué debo hacer? Bajé a la cocina a beber un vaso de agua. Luego volví al dormitorio, haciendo todo el ruido posible. Stacey estaba en el baño cuando llegué. Si el número en el teléfono cuando presioné dial hubiera sido Robert Paulsen, creo que podría haberla matado. Ya había soñado varias veces con cómo hacía exactamente esto. ¿Sería mejor? Honestamente, no creo que la respuesta a esta pregunta sea sí. Pero no te mentiré y te diré que no lo he pensado. A veces,
cuando piensas en la persona que amas más que a nadie en el mundo y esperas más allá de toda esperanza poder matarla, hacerla sufrir y no ser atrapado, ¿qué significa eso? Pensar en Stacey me enojaba. Estar enojado con Stacey me ponía increíblemente triste. La tristeza me ponía triste, y la frustración me hacía pensar en mi dilema y de vuelta a Stacey. Era una puerta giratoria de dolor. De hecho, es dudoso que alguna vez sea capaz de quitarle la vida a otra persona. Simplemente no estoy hecho así. Nunca he estado en una pelea en mi vida que fuera más que empujones menores. Y sé que algunos de ustedes que no estaban en mis zapatos en ese momento escuchando esto piensan que solo una persona loca pensaría en algo así. Honestamente, no me importa lo que pienses sobre mi tren de pensamiento. Mi esposa está viva. Júzgame por esto. Sorprendentemente, descubrir que el número de teléfono pertenecía a su mejor amiga Tricia me hizo sentir aún peor. Mi problema devastador, lo peor que me había pasado, ni siquiera era un secreto. Era el trío perfecto de conocimientos, Stacey, Tricia y Robert Paulsen. Fingí estar dormido una última vez y esperé el sonido familiar de la respiración de mi esposa para asegurarme de que estaba dormida. Me detuve, recordando que solía encontrar consuelo al reconocer ese sonido. No importaban las tensiones de mi día, siempre podía contar con la siesta de mi esposa para recordarme que los problemas estaban detrás de mí y que un nuevo día sin incidentes llegaría en unas pocas horas. Esa noche. No importaba. Tomé mi maleta aún empacada y me dirigí a las habitaciones de los niños para echarles otro vistazo antes del viaje. Crecieron tan rápido. Eran tan buenos niños. Me detuve un segundo en la puerta de mi hija. Era una adolescente. Mi princesa se había convertido en la joven hermosa que siempre había soñado. Seguramente romperá corazones sin culpa suya. El mío será el primero. Al salir por la puerta, dejé la nota: me voy a casa a arreglar las cosas de mi madre. Probablemente no tomará más de una semana. Jacob, si no lo habías adivinado, lo que vino después fue ira. Mi ira creció poco a poco durante las 27 millas que conduje hasta mi ciudad natal. Al principio estaba enojado conmigo mismo. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no pude golpear esto en la cara? ¿Por qué no confronté a mi esposa infiel? No podría haber sido más fácil. La amaba. O al menos lo hice hasta hace poco. La confrontación llevaría a la confirmación de que podría ser peor de lo que sentía en ese momento. También significaba que era un cobarde. ¿Por qué era un cobarde? Nadie y nada podría salvarme de la rabia que ardía en mi mente. Nuestro pastor, nuestros amigos, mi madre, su madre, y el patrullero que me dio una multa por exceso de velocidad merecida. Nadie estaba a salvo de mi rabia interior. Todos recibieron su merecido en mi cabeza. Todos excepto mis hijos. No era su culpa. Mi amorosa esposa, ella fue quien más lo recibió. Mis emociones iban desde pensamientos agradables sobre mis hijos hasta pensamientos depresivos sobre lo que sabía que ahora sería mi vida, hasta pensamientos dolorosamente vengativos sobre cómo vengarme devastadoramente de años de mentiras. Dicen que hay una línea muy delgada entre el amor y el odio. Debería añadirse que hay una línea muy delgada entre la rabia ciega y la locura total. Así es exactamente como me sentía. No pasó mucho tiempo antes de que los eventos de mi semana hicieran mella y comenzara a cansarme. Pero al mismo tiempo, la adrenalina corría por mis venas. Estaba literalmente demasiado emocionado para dormir. Nunca había estado en una situación en la que mi vida dependiera de mi próxima decisión. Nunca había tenido tanto miedo como para pensar que mi inacción me costaría la vida. Pero en esos momentos supe lo que se siente la respuesta de lucha o huida después de haberla experimentado durante días. Afortunadamente, la distancia pareció calmar mis nervios. Me detuve 3 veces durante el viaje para poner gasolina, comer y echar una siesta en el coche. Terminé el viaje en poco más de 23 horas, exhausto y deprimido. Mi ciudad natal no ha cambiado.
La gente era básicamente la misma. Había algunos recién llegados, algunos viejos conocidos y hasta algunas personas que siempre esperé no volver a ver. Todos se alegraron de verme, lamentaron la muerte de mi madre y cada uno de ellos esperaba que me mantuviera en contacto. Por supuesto, estas eran solo formalidades. Lo más probable es que nunca vuelva aquí. Solo había estado aquí media docena de veces desde la secundaria, y ahora no tenía ninguna razón para regresar. Al final de 4 días, estaba seguro de 2 cosas. Mi madre había vivido una vida tranquila, plena y generalmente feliz, y yo tenía recuerdos agradables de ella. La realidad era un poco diferente. Mamá era dura, directa, sin rodeos, sin aceptar un no por respuesta. Esto era lo que más amaba y odiaba de ella. Por el lado positivo, nunca tuve que preocuparme por lo que mi madre pensaba de mí o de mis decisiones. Ella simplemente me lo hacía saber. Por otro lado, a veces sería agradable recibir un poco de seguridad incondicional. En lugar de eso, ella me enseñó a ser independiente y a defenderme por mí mismo. Creo que en general tuve mucha suerte. A pesar de mis deseos de infancia de tener una mamá que se quedara en casa. Las cajas se apilaban en la sala de estar. Algunas de ellas se donaron a la iglesia para caridad. La mayoría terminó en la basura. No había reliquias familiares que empacar cuidadosamente para el viaje de regreso, solo fotografías, cartas y algunos artículos que tenían un significado especial para mí. El montón que me quedé para mí fue el más pequeño del grupo. Desafortunadamente, mientras empacar fue una distracción agradable de mis problemas, no resolvió nada. Para ser honesto, no estaba seguro de que pudieran resolverse. Mi enojo y decepción se disiparon solo un poco. Estaban enterrados pero no reemplazados por preguntas sin respuesta. Y así, durante esos 4 días, escribí estas preguntas. Esto era lo que se me daba bien. 126 preguntas que, con suerte, llevarán a la respuesta de la única pregunta que realmente me importa y que no escribí. ¿Todavía tengo un matrimonio al que regresar? Pasé las noches releyéndolas y escribiéndolas en correos electrónicos. De vez en cuando las reorganizaba, tratando de pasar de los problemas menos importantes en mi opinión, como las noches y las infidelidades que conocía, a los más importantes. Cosas importantes. Cosas que tendrán un impacto duradero en mi familia. Pasé bastante tiempo pensando en qué respuestas consideraría aceptables. A menudo descubrí que no podía encontrar una opción viable y me vi obligado a reemplazarla con una respuesta con la que pudiera vivir. Cuando terminé de responder mis preguntas, las envié por correo electrónico a mi esposa con un corto: necesitaré tus respuestas a estas preguntas, mejor por escrito. Mi punto era bastante simple. Su respuesta me diría mucho. Si ella había acudido a un abogado en preparación para un divorcio, él nunca le habría permitido poner sus pensamientos por escrito y no habría recibido ninguna respuesta. Hubiera sido todo lo que necesitaba saber. Esto sucedió casi de inmediato. Tan pronto como hice clic en el botón de enviar. Duda. Esto fue lo que siguió. Hay cosas en tu vida que simplemente das por sentadas. No me refiero a cosas que ignoras y esperas que sigan allí cuando vuelvas a prestarles atención. Me refiero a cosas que simplemente siempre son verdad. Cosas que se convierten en la base de la vida que construyes. A veces son cosas grandes, a veces son cosas pequeñas. Pero siempre son verdad. Tu madre te ama. No importa las cosas estúpidas que hayas hecho, puedes contar con ello. Ella te brindará consuelo en tiempos difíciles. Hay muchas de ellas. El sol siempre saldrá por la mañana. El inspector de impuestos viene todos los años. Tus hijos son tuyos. Si no eres padre, entonces esta siguiente parte puede no ser clara para ti. El primer momento en que sostienes a tu bebé en tus brazos, comienzas a soñar. Sueñas con cómo esperas que sea la vida de tu hijo. Esperas poder lograr ese sueño. Y cada día tienes una nueva meta, una nueva tarea,
una nueva vida de la que debes ser responsable. Y sin importar las pruebas y tribulaciones, eres recompensado cada día con el amor de un niño. Eres el héroe de alguien, el protector de alguien, el mundo entero de alguien. Poco a poco, día a día, su mundo se expande. Entonces comienzas a darte cuenta de los errores que cometiste y tratas de protegerlos de las mismas trampas. Luego tus hijos cometen sus propios errores y los ayudas a recuperarse y los consuelas. Es un trabajo duro y no hay descanso. Esta es la definición de tiempo completo, y vale la pena. Todos mis hijos tenían caracteres completamente diferentes. Incluso los gemelos eran diferentes entre sí. Pero una de las grandes cosas de ser padre, si eres algo así como tú mismo, es encontrar lo que les has transmitido a tus hijos, tus peculiaridades, los pequeños detalles que te hacen ser tú. Cuando los ves siendo transmitidos, no puedes evitar sonreír. Podría intentar escribirlos todos, pero muchos de ellos son cosas personales que son difíciles de describir. Pero estaban allí. Algunos son fáciles de describir. Todos mis hijos amaban la música. Eso era una gran parte tanto de Stacey como de mí. Los niños se parecían a mí, hasta su cabello liso, que se volvió más rizado a medida que crecían. Mi hija era la princesita de papá y mi favorita. Lo sé, los padres no tienen favoritos. Amaba a todos mis hijos por igual, pero mi hija era la cosa más dulce del mundo, y siempre tenía que sentarse junto a mí o sentarse en mi regazo o sostener mi mano. Nuestra conexión comenzó desde su nacimiento, cuando a menudo no dejaba de llorar hasta que estaba en mis brazos. Esto continuó hasta la noche antes de mi último viaje de trabajo, cuando fuimos al cine para otra cita de padre e hija. Mi hija era casi un clon de su madre. Tenía hermosos ojos cuando era una niña. Eran marrones. La gente decía que se parecían a los míos. Yo nunca lo pensé así. El color era cercano, pero la forma era diferente. Cuanto más crecía, más verde aparecía el color. Tenía lindos hoyuelos, una hermosa sonrisa, y el cabello de su madre y esos penetrantes ojos verdes. Los ojos de Robert Paulsen. Ahora lo sabía y me estremeció hasta la médula. Todo lo que creía era una mentira, o simplemente es así. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, no tenía prisa por volver a casa. El lado positivo de esta ecuación era que mi enojo se disipaba. Quería tomar buenas decisiones y mi enojo parecía distraerme de ese objetivo. Por otro lado, la soledad me dejaba mucho tiempo para cuestionar todo sobre mi vida, cada momento que compartí con mi esposa, todo lo que ella me dijo alguna vez. Terminé mi viaje nervioso y sintiendo que no tenía un conjunto de creencias fundamentales a las que aferrarme. Era una cáscara de hombre, vagando sin rumbo por la vida. Durante mi viaje de regreso, me detuve varias veces en parques nacionales y monumentos, principalmente en la Torre del Diablo, el Monte Rushmore y los Badlands, en un intento de recapturar la inocencia de mi juventud. Incluso compré un boleto para los jardines de reptiles. Recordando mi viaje. Las exhibiciones y el entretenimiento eran casi los mismos, pero no tan emocionantes como recordaba. Lo que recordaba como emocionante ahora parecía banal y un poco cursi. Me preguntaba en silencio si así terminarían todos los recuerdos de mi vida. No tenía idea de qué esperar en casa, pero sabía lo que no aceptaría. No te preocupes, ya te puedo escuchar. Otro esposo felpudo que iba a ignorar la infidelidad de su esposa. Puedo decir que no lo pensé así. Supongo que te toca decidir si creerlo o no. Mi línea de pensamiento era bastante simple. No sabía lo suficiente. No sabía qué hacer. Ante la falta de información y la ausencia de un plan de acción bien pensado, decidí hacer lo que mejor sé hacer, desafiar a mi esposa a hablar, obtener la verdadera historia y tomar una decisión basada en hechos que fuera mejor para mí. ¿Me sorprendió lo que me esperaba en casa? No fue bueno. ¿Esto se desvió de mi plan? Ni un ápice. ¿Cuál es la diferencia entre mi casa y la morgue? La morgue alberga a los muertos, pero mi casa solo albergaba a los muertos vivientes.
Mis hijos estaban sentados en la sala viendo una película. Acepté su abrazo con tanto entusiasmo como pude reunir. Luego comenzó la conversación. ¿Cómo fue mi viaje? ¿Vi algo interesante? Luego vinieron los informes de lo que sucedió en la casa. Pero lo más extraño fue el completo silencio de mi hija. Tomó su lugar habitual a mi lado y continuó con sus abrazos habituales, pero no dijo una palabra, lo cual era inusual. Hablé con los niños durante unos minutos y luego me dirigí a la cocina para tomar un vaso de agua. Mi hija me siguió. Algo anda mal con mamá, papá. Apenas has salido de tu habitación desde que fuiste a casa de la abuela. Está bien, cariño. Gracias por decírmelo. Iré a verla en un minuto. Nuestra primera reunión no fue lo que esperaba. ¿A quién engaño? No tenía idea de qué esperar. Stacey se veía terrible. Su cabello era un desastre y estaba claro que había estado llorando. Nuestra habitación olía como si algo hubiera muerto. Se sorprendió cuando entré en la habitación y durante un tiempo mantuvo una expresión incómoda en su rostro mientras nos sentábamos en un largo silencio. Unos minutos más tarde, Stacey se acercó a la mesita de noche para sacar unos papeles y comenzó a dármelos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras pensaba en lo que podría darme. Suspiré al ver que eran respuestas escritas a mano a mis preguntas. Las miré durante un minuto, luego las doblé por la mitad y las coloqué junto a mí. No estoy seguro de poder describir adecuadamente mis sentimientos en ese momento. Estos fueron sentimientos que duraron años. Quizás sean mejor descritos como contradictorios. ¿Amaba a Stacey? Ciertamente. ¿Quería darle un puñetazo en la cara? Sí. ¿Iba a hacer esto alguna vez? Nunca. Su primera pregunta podría haber sido cualquiera de las 1000 cosas importantes que pasaban por mi cabeza. Creo sinceramente que si su primera pregunta hubiera sido diferente, las cosas podrían haber sido distintas. No estoy seguro de lo que piensas de mí. No quiero ser despectivo, pero sé que no me hubiera importado entonces, y no estoy seguro de saberlo ahora. Solo sé que hubo un conjunto de circunstancias absolutamente perfecto que podría haber salvado mi matrimonio. Su pregunta podría haber sido lo único que podría haberlas roto. ¿Cómo lo supiste, Jacob? No quería terminar mi matrimonio. Todo mi mundo, amigos, trabajo, sentido de autoestima giraba en torno a mi matrimonio. Pero de todo lo que aprendí y escuché, esa única pregunta dolió casi tanto como cualquier otra cosa. Honestamente, no creo que sea importante. Y francamente, estoy sorprendido de que esa fuera la primera cosa que saliera de tu boca. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo antes de que ella hablara de nuevo. Al menos las siguientes preguntas fueron mejores. ¿En qué estás pensando, Jacob? ¿Qué vas a hacer? No tengo idea. Simplemente me senté allí por mucho tiempo solo con tus pensamientos. Luego me levanté y salí de la habitación, regresando para pasar la noche con los niños. Después de que los niños se fueron a la cama, pasé la primera de muchas noches en la habitación de invitados. ¿Era irracional estar enojado por haber decidido no dormir en mi propia cama? Tal vez. Desafortunadamente, esto fue solo el comienzo. Pasé las siguientes semanas junto a una asustada Stacey. Ella realizaba todas sus tareas diarias con tal cuidado como si su vida dependiera de ello. Estaba inquietantemente callada y literalmente saltaba cada vez que hablaba. Incluso esto me volvía loco. ¿Ahora soy algún tipo de maníaco golpeador de esposas? Leí la confesión de mi esposa 10 días después de que me la dio. No voy a enumerar toda la lista de sus respuestas. Solo hubo unas pocas que fueron muy importantes para mí. Jessica es mi hija. No, no es tu hija biológica, pero es tu hija en todos los demás aspectos. Por favor, nunca dudes de esto. Si no, ¿cuánto tiempo has sabido que no es mía? Siempre sospeché que no era así, pero esperaba que lo fuera.
Lo supe con certeza después de un chequeo de 3 meses cuando me dijeron su tipo de sangre. Lo habría descubierto cuando tenía 6 años. De todos modos. Si sabías que no era mía, ¿por qué no me lo dijiste? Tenía miedo de que me dejaras. Todavía tengo miedo. De hecho, estoy aterrorizada. ¿Quién más lo sabe? Mi madre y Trishe. No lo sé con certeza. Pero basándome en varias conversaciones, estoy convencida de que tu mamá también lo sabía. ¿Cuántas veces más me has engañado? Una vez. Solo una vez. Lo juro por todo lo que me es querido. Tenía respuestas a las preguntas que hice, pero aún no sabía lo que quería. Mi elección era bastante simple. Podría haberme quedado casado con Stacey y vivir con la sensación de que alguien me apuñalaba en el corazón todos los días. Podría haberme divorciado de ella y empezar de nuevo sintiéndome como si me hubiera disparado en la cabeza. ¿Cuál elegirías? Probablemente lo sabes. ¿Estás absolutamente seguro? Yo no lo sabía, y no lo estaba. Y así vivimos durante varios meses en un incómodo silencio hasta el día en que Stacey me encontró solo. No recuerdo el conjunto exacto de circunstancias que llevaron a que nos quedáramos solos sin los niños. Lo sé. Intenté evitar a toda costa estar solo con Stacey, pero sucedió. Jacob, tenemos que hablar de esto. No podemos seguir así para siempre. ¿Qué te hace pensar que siquiera quiero continuar, y mucho menos hablar de ello? No digas eso, Jacob. Fue hace mucho tiempo. Toda una vida ha pasado desde ese fin de semana. ¿No quieres que todo lo que hemos construido juntos se vaya por el desagüe por un estúpido fin de semana? ¿Toda una vida? Esto suena bien. Hay algo bueno en esto. Jacob, debes hablar conmigo. En ese momento, perdí los estribos. Honestamente, no recuerdo haberle gritado a mi esposa o incluso haberle alzado la voz. Nuestras discusiones, incluso en nuestros peores momentos, eran más pasivo-agresivas, discusiones silenciosas. Pero simplemente no podía soportar más la presión. Genial. ¿Quieres hablar? Entonces habla. Háblame de tu estúpido fin de semana. ¿Cómo lo describirías? Escuché un resumen fantástico de tu amigo. Cuéntame todos los jugosos detalles. ¿Cómo fue para ti? ¿Te gustó? ¿Disfrutaste humillarme? Hablemos de ello. Stacey se apartó por un momento, pero finalmente continuó. Eso no es lo que quería hablar, Jacob. Quería hablar de nosotros. Oh, bueno, perdóname por pensar que tenía derecho a algunas respuestas. Supongo que estás acostumbrada a ser la única al tanto. Oh, espera, cierto. No eras solo tú. Compartiste tu pequeño secreto con tu mamá y tu mejor amiga. Quizás deberíamos empezar por esto. ¿Puedes decirme, mi querida esposa, por qué merezco menos atención al estado de nuestro matrimonio y las consecuencias de tus acciones que tu madre? Intenté hacer lo mejor para ti, Stacey. Tú hiciste lo mejor para ti. No para mí, no para nosotros. Solo para ti. Así que no me digas de qué deberíamos hablar, Jacob. Yo. Escuché que él dijo que eras la más grande que había conocido. La más grande que jamás había pisado la tierra, el mejor amor de su vida. Así que cuéntamelo todo, cariño. Stacey se sentó con lágrimas no derramadas en los ojos, la boca abierta, el color desapareciendo de su rostro. No me importó, así que la miré directamente a los ojos. Y la próxima vez que te sientes frente a mí pidiéndome que hablemos sobre nosotros, prepárate para decirme la verdad. Y no pienses que te facilitaré la tarea ni por un segundo. Verificaré cada respuesta que des. Honestamente, no sé cómo aguantó tanto tiempo. No es que estuviera siendo intencionalmente cruel, pero definitivamente no fui amable. A menudo salía de la habitación si ella estaba en ella.
Nunca le decía más palabras de las necesarias. Dormía en la habitación de invitados y no hemos hablado de nada significativo desde que volví. Esto duró varios meses. Estaba considerando la posibilidad de divorcio. Este era el camino hacia el cual me inclinaba. Pero en ese momento hubiera sido devastador, tanto financiera como profesionalmente. Luego estaban mis hijos. No podía soportar la idea de estar separado de mis hijos. No quería ser un papá a tiempo parcial. Simplemente no estaba de humor para eso. Así que me quedaban muy pocas opciones. Decidí intentar sacar lo mejor de una situación insoportable. No te preocupes, todavía puedo escucharte. Otro esposo cobarde. No era así en absoluto. Simplemente no había una ruptura limpia. Así que hice lo que tenía que hacer. Tomé un enfoque a largo plazo. Es difícil describir la locura en la que se ha convertido mi vida. Me sentía atrapado en un mundo de abogados y su charla sobre protección de activos, la alegría que sentía al estar cerca de mis hijos, y la rabia que sentía cada vez que pensaba en lo que Stacey había hecho con mi vida. Pero también la extrañaba. Extrañaba nuestra cercanía y estilo de vida despreocupado. Extrañaba el tiempo cuando todo en mi vida estaba en su lugar y la estabilidad gobernaba el universo. ¿Cómo era? Era como si fuera un diabético severo con un chocolate. Un paso en falso y literalmente podrías morir. Pero todos los días alguien te pone delante para el desayuno un pedazo de pastel de chocolate recién horneado con glaseado de queso crema de chocolate y una bola de helado de chocolate rociado con salsa de chocolate. Tienes que encontrar la fuerza de voluntad para no comerlo. Sabes que habrá consecuencias terribles si lo haces, pero no puedes evitar el hecho de que en el fondo quieres tirar tu tenedor y cuchara y sumergirte de cabeza en tu plato. Hubo momentos en los que volvía al delirio. El hecho de que la madre de Stacey y Trish ni siquiera me miraran a los ojos cuando nos conocimos me dejó completamente fuera de lugar. Me mintieron durante años, guardando el secreto sobre mi cabeza. Me sentí como un tonto. Cuando Trish intentó mediar en nombre de Stacey, le dije que se fuera. No volvió a nuestra casa durante varios meses. Y luego hubo conversaciones, horriblemente incómodas, sobre cosas que debería haber sabido pero no quería escuchar. Conversaciones que casi siempre terminaban con Stacey llorando. Porque, aunque ella creía que estas conversaciones nos ayudarían a reunirnos, podía escuchar la ira, la decepción y el dolor en mis palabras. Sabes cuánto te amo. Sabes esto, ¿verdad? Claro. Y sé que tú también me amas. Tiene que ser verdad. Te amo muchísimo. Casi tanto como te odio. Luego vino su gran confesión sobre cómo salió con Robert Paulsen. No era tan bueno. Había bebido un poco demasiado alcohol y ya estaba irracionalmente enojada conmigo. Tomó decisiones terribles que lamentó de inmediato. No fue tan malo como pensé. ¿Hiciste algo con el que nunca hiciste conmigo? La lista de cosas que descubrí con mi esposa se redujo drásticamente después de que terminó. Las cosas que pensé que compartíamos exclusivamente y que descubrimos juntos a lo largo de los años simplemente se hicieron añicos. Fue solo una noche, ¿verdad? La parte más inútil de cualquier matrimonio real. Sí, ella dijo eso también. Entonces, ¿por qué repetiste todas tus terribles decisiones la segunda noche? No tenía una respuesta. ¿Realmente la atrapé en otra mentira? ¿Quién sabe qué expresión tenía en su rostro? Difícil de decir. Pero después de años de pensar, entendí cómo le era a mi esposa. Estaba tan perdido como un extraño que la conocía por primera vez en la calle. El siguiente intento de reconciliación de Stacey fue lo que esperaba, o al menos debería haber esperado. Ella sabía que lo haría. Pasaron 6 meses, durante los cuales tomamos largas duchas y dormimos juntos. Un día o dos fue el tiempo más largo que estuve lejos de la carretera. Casi todos los días intentaba entablar una conversación trivial conmigo, pero generalmente la rechazaba.
trataba de tocarme, de tomarme de la mano o de tocarme el hombro. Generalmente la apartaba. Pero una noche, cuando los niños estaban fuera con amigos, ella fue demasiado lejos. Como dije, fui muy cuidadoso para asegurarme de que al menos uno de los niños estuviera con nosotros en la casa. No tenía ninguna razón para querer estar solo con Stacey, pero confundí las fechas y los horarios. Y mi hija estaba en una fiesta escolar y los chicos estaban en un juego de béisbol con amigos. Cuando ella entró en la sala, finalmente la dejé en el suelo para ducharme e irme a la cama. La falta de ruido cuando los niños regresaron de su paseo fue la única señal de que se había movido. Al día siguiente, me sorprendió ver una mirada en sus ojos que indicaba que pensaba que estábamos en un lugar mejor. Puse fin a esos pensamientos unas horas después. Creo que tenía razón. Eres un... Ella no respondió. Así comenzaron nuestros años de proximidad incómoda. Después de un tiempo, nuestras vidas volvieron a una rutina normal, aunque algo dolorosa. Después de unos meses más, los niños dejaron de preguntar si todo estaba bien, contentos de recibir atención tanto de Stacey como mía. Encontré la paz nuevamente al estar en la misma habitación que Stacey. Cuando no estábamos solos. A veces charlábamos sobre cosas sin importancia. A veces hablábamos sobre nosotros y nuestro matrimonio. Hice todo lo posible por perdonar y olvidar. No estoy solo fingiendo. Después de casi 4 años, mis preparativos para el divorcio estaban completos. Mi negocio, mis bienes, un gran nido de ahorros. Todo estaba protegido y esperando mi decisión. Me ayudó a deshacerme de la sensación de que tenía una pistola apuntándome a la cabeza y que me veía obligado a tomar una decisión que no era en mi mejor interés. Luego comencé a investigar casi a diario. Problemas matrimoniales, perdón. Si había un libro, artículo o algo escrito sobre este tema en Internet, lo leía. Literatura artística y no ficción. Si había una película sobre la traición, la veía. De hecho, Stacey y yo la vimos juntos. Era una historia sobre una mujer supuestamente felizmente casada que accidentalmente se encuentra con un joven amante en la calle y tienen un breve, pero intenso romance. Al final, su esposo mató a su amante y parecían haberse reconciliado. Aunque el final era algo turbio, Stacey sollozó en silencio durante toda la película. No me molestó en absoluto. Luego me di cuenta de que estaba tan insensibilizado a estos sentimientos que ni siquiera me enojé. Cuando mi esposa engañó a su esposo, no sentí nada. Entonces, comencé a ver a un terapeuta. Unos meses después, Stacey y yo empezamos la terapia de pareja. Como dije, realmente lo intenté. Nuestra historia fue que mi esposa me engañó una vez durante 2 días. Stacey solo me amaba a mí y a nadie más, y cometió un terrible error. Verifiqué su veracidad en todos estos temas y la creí. El padre biológico de mi hija era el amante de mi esposa. Amo a mi niña con todo mi corazón, y eso no ha cambiado ni un poco. Pero no pude superar los años de mentiras. Lo intenté, pero no pude. Estaba atrapado en el purgatorio, queriendo seguir adelante y tal vez avanzar, pero incapaz de hacerlo sin lo que más valoraba en mi existencia. Meses y meses de discusiones repetidas no hicieron mucho por nuestra relación incómoda. Para ser honesto, sentí que mis sesiones con ambos terapeutas fueron básicamente una pérdida de dinero. Pero las conversaciones, experiencias y exploraciones de mis pensamientos y recuerdos me llevaron a una revelación. Me llegó durante una sesión juntos cuando me animaron a encontrar la fuerza dentro de mí para perdonar verdaderamente a mi esposa. Pero mi atención estaba enfocada en la fotografía colgada en la pared. Era un grabado de las montañas rocosas. Y entonces me di cuenta. Una imagen de 100 pesos podría haberme ahorrado miles en facturas médicas y años de duda. Me sentí como un idiota cuando me di cuenta de lo que me estaba reteniendo. Sabes, estoy de acuerdo con ambos. Tengo que perdonar a mi esposa, a mí mismo. Y, por supuesto, no lo hice.
pero de repente se me ocurrió porque todavía no podía hacer esto. Es tan simple que incluso me siento estúpido al decirlo en voz alta. Pero supongo que nunca es demasiado tarde. Estasei, nunca te perdonaré, porque en todas nuestras largas conversaciones sobre salvar nuestro matrimonio, nunca, ni una sola vez, pediste perdón. Los que se arrepienten sinceramente, hacen enmiendas y reciben perdón. Y de nuevo, mi madre me ayudó. Ella pronunció estas palabras poco después de recuperarse del shock de mi declaración y darse cuenta de que era verdad. Pero creo que en ese momento, ella lo supo, incluso si subconscientemente. Lo siento, Jacob, más de lo que jamás he estado y más de lo que jamás estaré. Lo siento mucho. Después de esa noche, Estasei y yo vivimos juntos durante otros 6 años. Éramos compañeros de cuarto, y a veces por la noche. Pero el amor que llenaba nuestras almas realmente murió esa noche en mi habitación de hotel, hace tanto tiempo y tan lejos de casa. Eventualmente, pude contarle a Estasei sobre esa noche sin sentirme enfermo del estómago. Durante esta conversación, quizás estuvimos lo más cerca que llegamos a entendernos. Su traición y mi descubrimiento mataron nuestro amor. Y no importa cuánto lo intentáramos, no podríamos reavivar la pasión de nuestra juventud. No podríamos crecer juntos como socios en la vejez. Nunca hablamos de eso en voz alta, pero ella lo sabía. Mi última epifanía llegó cuando los gemelos estaban en segundo año de secundaria. Estaban haciendo algún tipo de proyecto de ciencias, y yo observaba, sin dejar de asombrarme por su capacidad de comunicarse sin palabras. Uno de los chicos llenó un gran vaso con una solución clara. Otro colocó una gota de otro químico rojo sangre. Allí me senté y observé cómo esta pequeña e insignificante gota de líquido contaminaba toda la solución. Se abrió camino a través del líquido claro, y eventualmente todo el vaso se volvió de un color rosa pálido. No quedó ninguna parte intacta. Pensé que esto era una metáfora adecuada para mi vida. Una mentira, un periodo de 2 días infectó toda mi vida. Nada quedó intacto. Los recuerdos de mi matrimonio, las relaciones con mis hijos, mi vida, porque uno los infectó a todos. Y aunque mi ira disminuyó con el tiempo, un sutil rastro de desconfianza permaneció en todo en mi vida. Simplemente no pude deshacerme de él, no importa cuánto lo intentara. Cuando finalmente decidí que no valía la pena intentarlo, simplemente viví con ello. Cuando eso no funcionó, me di por vencido. No sé por qué Estasei se quedó. Yo me quedé por los niños y los recuerdos que atesoraré siendo el mejor padre que pude ser. Estasei era una super mamá. Simplemente la mejor. Pero cuando los gemelos ingresaron a la escuela secundaria, ella comenzó a trabajar a tiempo completo. No hizo nuevos amigos ni trató de dejarme. Iba a trabajar y volvía a casa. Esta era su vida. Cualquiera que la estuviera manteniendo estática, no lo estaba tomando muy bien. Cada año ganaba varios kilos. Había perdido gran parte de su personalidad generalmente agradable. Después de un tiempo, simplemente parecía vieja y cansada. Después del primer año más o menos, dejé de decir cosas crueles y hirientes a Estasei. Pero mirando hacia atrás, eso fue lo más cruel que jamás hice. Parecía que el verdadero opuesto del amor era la apatía. Seguí haciendo movimientos para separar aún más nuestras finanzas. Encontré pasatiempos y otras actividades para ocupar mi tiempo. Comencé a invertir más y más de mi tiempo en amistades con compañeros de golf, personas de la iglesia y cualquier otra persona que compartiera mis intereses. Finalmente, realmente nos distanciamos. Y no hice mucho esfuerzo por mantenernos juntos. Estaba pensando en hacer permanente nuestra relación casi sin amor. El simple afecto era casi suficiente. Pero una noche en el bar del hotel cambió todo. Una noche de pasión desenfrenada entre personas solteras me hizo darme cuenta de que era hora de dejarla ir o convertirme en la persona que nunca quise ser. Cuando los gemelos se fueron a la universidad, nuestro divorcio se convirtió en el evento menos antimenopáusico de todos los tiempos.
Puse los papeles frente a ella en la cena en la tercera noche de nuestra vida juntos. Ella sonrió tristemente y dijo 2 palabras antes de firmar los papeles. Está bien, Jacob. La división de los bienes fue generosa a su favor, pero dejó mi negocio completamente intacto y me proporcionó una vida de jubilación muy cómoda con un esfuerzo mínimo. Stacey también estará muy cómoda. Y eso fue todo. Así es como terminé en este lugar. Hasta el día de hoy. Después de todo, Stacey no fue la que arruinó nuestro matrimonio. Fui yo. Si hubiera establecido un conjunto de requisitos que Stacey debía cumplir absolutamente sin cuestionarlos para salvar nuestro matrimonio, los habría superado con creces. No había una mujer más arrepentida, sumisa y devota en el planeta. Stacey nunca me negó nada, nunca. Para ser honesto, eso también me enojaba. Mi compañera, mi igual, había desaparecido. Esta mujer fue reemplazada por una niña pequeña y asustada. A menudo me preguntaba cómo vivió Stacey con su secreto durante tanto tiempo. Tener ese conocimiento sobre alguien definitivamente inclina la balanza. Y cuando se inclinó a mi favor, no pude evitar sentirme diferente al respecto. Lo más triste de toda esta historia es que realmente creo que Stacey todavía me ama. Hasta el día de hoy. No sale en citas, y siempre puedo encontrarla en casa sola si necesitamos discutir algo relacionado con los niños o los nietos. Pero simplemente no pude soportar los años y años de mentiras. Y no pude encontrar la fuerza para perdonarla verdaderamente, incluso si era mejor para mí. Si puedes seguir esta lógica, entonces eres una mejor persona que yo. Esta lógica retorcida es lo que queda de mi vida personal. Sé muy bien que nunca podré recuperar lo que tuve con Stacey. Soy demasiado viejo para siquiera pensar en empezar de nuevo. Y todos los que conozco parecen tener algún tipo de equipaje que excluye cualquier posibilidad de compromiso serio. Pero siento que hice lo correcto por mis hijos, y por Stacey también, para el caso. Así que duermo tranquilo por las noches, mayormente solo, pero a veces sin ella. No tengo problemas si cuestionas mi juicio. Sé que lo he dudado, y todavía lo dudo. ¿Hubo un evento que ocurrió hace tanto tiempo que debería haber sido imperdonable? ¿O fue mi vida una continua luz superpuesta sobre otra? ¿Crié a la hija de otra persona como si fuera mía? Sí. Pero nunca la amé menos después de enterarme. Nunca le dije la verdad. Y no creo que Stacey lo haya hecho tampoco. Si lo adivinó por sí misma, no dijo nada y no cambió su comportamiento hacia mí. No sé cuál es la respuesta correcta. ¿Existe? ¿Quién sabe? Ya no soy una persona realmente feliz. Pero tampoco soy infeliz. Vivo un día tras otro. A veces añoro mi antigua vida, pero no muy a menudo. Honestamente, en su mayoría estoy bien. La vida real tiene un final, y no siempre son felices. Y esa fue mi historia. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? Me parece que la esposa no debería haber arruinado una relación tan grande con un esposo tan estupendo. Apenas habían comenzado a desarrollarse y eran perfectos el uno para el otro. ¿Cuál es tu opinión? Escribe tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.